Hola, bueno, esta es la identidad 9. Aquí vamos a ver EOQ y el EOQ de producción o EPQ en realidad. Bueno, hoy día no se grabó bien la ayudantía, entonces, bueno, lo voy a hacer de nuevo nomás. La empresa Tecnoplus se dedica a la venta de planchas de poliestireno usadas para la aislación. La empresa ha determinado que la demanda es de 1000 planchas por semana. Bueno, aquí voy a empezar a notar las cosas al tiro nomás. La empresa ha determinado que la demanda es de 1000 planchas por semana. La llamamos así lambda. Entonces aquí tenemos 1000 planchas por semana. Y eh, y se ha mantenido constante durante los 5 años. Para la adquisición de las planchas se cuenta con una máquina de última tecnología, la cual puede elaborar hasta 150.000 planchas por año. Ya esa sería la P grande de producción, que son 150.000 planchas por año. Bueno, considero que un año tiene 52 semanas. Bueno, con esa información voy a pasar el lambda de 1000 planchas por semana, que es la demanda, bueno, por 52, que sería 52.000 planchas por semana. Prefiero siempre dejar, o sea, recomendación dejar siempre esta parte en años, generalmente lo más cómodo. Igual pueden dejarlo en semanas, pero preferiblemente años. Ya, inició una carrera de producción, estoy leyendo esta parte por si acaso, inició una carrera de producción implica un coste de $1000. Aquí, colocamos $1000. Mientras que cada plancha posee un costo de $30. Ya. Cada plancha posee un costo de $30, que sería como el costo de adquisición. La empresa considera un costo de manejo de inventario, que sería el H, un costo de inventario dado por una tasa anual del 40% del valor de la plancha. Bueno, si, ¿cómo explicarles qué es esto? Eh, cuando nos dicen que la empresa considera un costo de manejo de inventario dado por una tasa anual del 40% del valor de la plancha, es como que si yo dejo una plancha en el almacén todo el año, me van a cobrar un 40% de su valor. Y que en este caso sería el costo de adquisición, que es el valor de la plancha, por el 40%, y eso sería, a ver, 30 por 0.4. Ya, bueno, ya tenemos todos los valores y que nos están preguntando, determina la cantidad de planchas. Bueno, esto lo hice antes de que nos preguntaran cualquier cosa porque en realidad para el ejercicio de P, Q y OQ siempre nos piden todo esto. Bueno, excepto el P, que a veces el P es propio del EPQ. Ya, determina la cantidad, bueno, voy con la primera pregunta. Determina la cantidad de planchas que se deben elaborar en cada corrida de producción si se busca minimizar el costo total anual promedio. Bueno, nos dicen al tiro, determina la cantidad de planchas que se deben elaborar, es decir, planchas que debemos producir. Entonces debemos utilizar el EOQ de producción, en ese caso. Si nos hubieran pedido el EOQ normal, nos hubieran pedido la cantidad a pedir de planchas. Pero como nos están pidiendo de producción, nosotros ocupamos el EPQ o el EOQ de producción, que es lo mismo. Entonces, ¿qué usamos el EOQ de producción? Tenemos todas las variables y nos están preguntando por la cantidad de planchas que se debe elaborar en cada corrida de producción. Bueno, esa es sería nuestro cubo óptimo, que en el fondo el cubo óptimo es eso, la cantidad de planchas óptimas a producir en cada corrida. Y cada corrida se refiere igual como las veces que yo hago partir la máquina para que se ponga a producir. O en el caso del EOQ normal es la cantidad de unidades que voy a pedir, por si acaso. Entonces, voy a reemplazar simplemente la fórmula de acá por los valores que ya tenemos. Quedaría así. Ya. Entonces, este número, a ver, este número debería darles 3642.15, que son que en cada vez que yo hago una corrida de producción, tengo que fabricar 3642 planchas. En el fondo eso es lo que me dice. Bueno, ya tenemos lista la A, pero vamos por la B. Determine la capacidad de almacenamiento que se debe considerar si se produce la cantidad indicada en A.
Bueno, esto es lo mismo que vimos la ayudantía pasada, que para la fórmula de la capacidad de almacenamiento máxima, bueno, no está en el formulario, en primer lugar, no sé si, ojalá se les aparezca este año, pero no creo. Y la fórmula es esta. Esta parte de aquí, es decir, el 1 menos el P de producción partido, no, el lambda, lambda partido el P de producción, y así lo multiplico por Q. Y esa sería, esta es la fórmula de la capacidad de almacenamiento que debe tener, o la inventario máximo, en realidad. Bueno, esto es porque, bueno, como cuento corto, lo mismo que expliqué la ayudantía pasada, este es la función de costos, este es el costo asociado a la adquisición de los productos o producción, este es el coste de emisión o hacer partir la máquina en este caso, y este es el coste de inventario, donde este se podría decir que el que está dentro del paréntesis es la proporción eh, de unidades inventariadas. Entonces, para saber como su máximo, tenemos que multiplicarlo por las unidades que se inician en una corrida, que en el fondo cuando yo inicio la corrida es cuando más inventario tengo. Entonces, por eso la fórmula es, ya, y aquí llegamos y reemplazamos los valores que ya tenemos, es decir, que ya tenemos el Q, ya tenemos el lambda y tenemos el P. Entonces aquí ya llegué a reemplazar. Ya. Y esto nos daría 1379,53. Que esto quiere decir que necesito, bueno, en realidad este sería más un 2380, que necesito tener una capacidad de almacenamiento de 2380 unidades. Sí, produzco por corrida 3642 planchas. Bueno, ahora vamos con las... Bueno, ahí está. Determina la cantidad promedio de corridas de producción que se deben efectuar durante un año si se produce la cantidad indicada. Bueno, esta es simplemente el N. A ver, voy a mostrar el formulario. Que, a ver, este corresponde a los costos, como les había dicho, esta es la cantidad óptima que se debe producir en una corrida. Y este sería, este N representa el número de corridas que hago a lo largo del año. Que corrida es como decir que hago partir la máquina para que empiece a producir, o el número de pedidos que hago, en el caso del EOQ. Y entonces, y nomás N es igual a lambda partido Q. Ya tenemos que este es 3642. Y el otro era, bueno, este punto 15 y el otro era 52.000 anual, ¿cierto? Sí, ya está. Ya, entonces aquí, digamos, y reemplazamos nuevamente. 14,27. Ya, esto quiere decir que hay 14,27 veces, es 14,27 correos de producción en un año para producir planchas. En forma de eso. Como que prendo 14 veces la máquina para que empiece a producir planchas. 14,27 veces en un año. Eso, bueno, ahora la di. Debido al uso de la máquina en otros procesos, se ha impuesto la condición de que solo podrá ser usada para la elaboración de planchas 5 veces en el año y que cada una de las veces que se usada no podrá ser por más de 4 semanas. Determina bajo esta condición la cantidad de unidades que se deben producir en cada corrida. Bueno, aquí nuevamente tenemos que ocupar la fórmula del n partido n igual a lambda partido q, pero bueno, nos están preguntando, en el fondo nuestra incógnita nueva sería el q, porque nos están preguntando determinar la cantidad de unidades que se deben producir en cada corrida. Es decir, que ya no aplican las 3642 que teníamos antes por corrida, porque tenemos como limitante que podemos, eh, que nomás podemos usar la plancha 5 veces en el año. Entonces, bueno, como en el inicio ya quedan 14, este Q ya no nos sirve. Tenemos que producir más por corrida para satisfacer la demanda. Y esto se calcula, bueno, primero aquí podemos despejar, porque tenemos que el n es menor o igual a 5. En realidad, lo preferible usarlo ahora acá igual a 5 nomás, para reemplazar. Y el lambda era
los 52.000. Y como está este Q está bueno, este N, perdón, está en años, también esto tengo que usarlo en años, el 52.000. Ya. Entonces, esto les debería dar 10.400. Ya, pero, ya, entonces, por cada unidad de producción, dada esta condición de que el N es igual a 5, tenemos que fabricar 2.400 unidades, pero no sabemos si la máquina en efecto puede hacer 10.400 unidades por corrida, porque nos dicen que cada vez que la máquina sea usada, no podrá ser usada por más de 4 semanas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es verificar si la máquina le da la potencia o la capacidad de producción para poder alcanzar esas 10.400 unidades en una corrida de producción. Entonces, teníamos que la producción de la máquina es de 150.000 unidades anuales. ¿Era eso? Sí, era eso ya. O planchas anuales, que es lo mismo. Esto lo tenemos que dividir en 52 para pasar la semana, porque ahora lo que pasa es que todos nos están... Ay, ¿dónde estoy? Aquí. Ahora nos están preguntando todo por semana, entonces lo dejo en semana. Eh, y por enunciado nos dicen que un año tiene 52 semanas, entonces lo dividimos en 52. 384.6 planchas semanales. Y ahí lo otro es que nos dicen que no lo podemos usar por más de 4 semanas. Entonces, por corrida, vamos a ocupar 2.800, o sea, vamos a producir por semana 2.884.6 unidades mientras la máquina está activa. Y tenemos que hacer la suposición de 4 semanas para poder ver el tope. Entonces, multiplico ese valor por 4 y me daría 11.538.46. En el fondo este sería, una vez que hago partir la máquina, cuánto puede producir de una corrida como máximo. Y nos da que es 11.538.46. Que este número es mayor a los 10.400 requeridos, entonces podemos decir que la máquina sí da abasto y que, bueno, que por corrida va a tener que producir 10.400 planchas. Y ese sería este ejercicio, ¿eh? Pero el siguiente. Ya. 2023, bueno, este es del semestre pasado igual. La empresa Fría se dedica a la venta de helado en diferentes zonas del país y se encuentra estudiando su política de inventario respecto a su mejor producto, el helado de lúcuma. De acuerdo con sus estimaciones, la demanda de helado de lúcuma es constante y conocida, siendo de lambda kilogramos por año. Ya voy a ir anotando al tiro los factores, las variables. Este va a ser lambda. Eh, el helado de lúcuma es adquirido en un proveedor local. El costo de poner una orden de compra es de K dólares. Bueno, el K es igual al K, valga la redundancia, y había por esto. Y mientras que el costo C de cada kilogramo de helado está dado por la función, bueno, esa función de ahí, que está en función del tamaño del lote. Entonces, nuestro costo de adquisición, que será el costo del kilogramo de helado, es, bueno, está dada en función de C en Q. Entonces, simplemente estoy escribiendo lo de acá, por si acaso. En el fondo, ese sería nuestro coste de adquisición. Respecto al costo de mantención de inventario, la empresa Fría ha estimado que existe un costo de oportunidad respecto al costo de adquisición dado por una tasa anual R. Aquí nos están diciendo el costo de mantención de inventario, entonces estamos hablando del H, y nos dicen que es un costo de oportunidad respecto al costo de adquisición, que nuestro costo de adquisición, bueno, tenemos que saber, que siempre sabe en realidad, eh, el costo de adquisición dado por una tasa anual R, por R, entonces sería, que R ya está en tasa anual, junto con un coste de refrigeración del helado, el cual asciende a T dólares por kilogramo por año. Bueno, y esto tendríamos que sumarle el T, que es el coste de refrigeración. Y aquí podemos reemplazar el A, porque ya tenemos el valor de A, que es B partido Q. Sería B partido Q por R más T. Que si le confunde esta parte de costo por unidad respecto al costo de adquisición dado por una tasa anual R, en el fondo lo mismo que nos dijeron en el ejercicio pasado. A ver, déjenme buscar.
cuando decía, la empresa considera un costo de manejo de inventario dado por una tasa anual del 40%. En el fondo ese es un porcentaje, que es lo mismo. Ya, entonces, considerando la información, determina la función de costo anual promedio. Bueno, primero tenemos que determinar si es EOQ o EPQ. En este caso, como no nos dan ningún parámetro de producción, podemos decir que es EOQ, el tiro. Podría ser que nos los den, pero después si la pregunta es tipo la cantidad a pedir, igual sería EOQ, aunque nos den el P, por ese caso. Entonces tenemos el EOQ de producción. Nos están preguntando por la función de costos. Bueno, y tenemos aquí que la función de costos es esta de acá. Y simplemente tenemos que reemplazar los valores en cada cosa que despejamos. Es decir, entonces tenemos la función de costos. Tenemos que la A es B partido Q por el lambda que es igual a lambda, que el K es igual a K igual. No cambia, esto tampoco cambia, esto tampoco cambia. Aquí voy a escribirlo abajo, que no me va a faltar espacio. Tenemos que el H sí cambia. El H es esto parte de acá, el B partido Q por R más T. Ah, estoy en el EQ de producción, a ver. No, esto está mal, a ver. Tenía que buscar el EQ normal. Eh, bueno, que en esta parte no cambia mucho, pero estamos trabajando en EQ. Mm, sí. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, repito, es usar esta fórmula de los costos y reemplazar simplemente. Bueno, voy a hacerlo de nuevo, pero es muy parecido. Entonces sería el costo de adquisición por lambda, que tenemos que FQ por lambda más el costo de emisión que es K igual en el enunciado. Eso también es lambda, Q de nuevo, y el H que es BR partido Q por T, o no, más T, aquí está, ahí, por Q medios. Ya, entonces tendríamos que, esa sería nuestra función de costos, y bueno, la voy a escribir como más factorizada. A ver, lambda Q. A ver, R. Ahí estaría nuestra función de costos. Y ahora nos preguntan, determine en función de los parámetros asociados el valor óptimo de Q. Ya, para hacer esto, lo que hay que hacer, aquí ya esta parte es complicada, así que voy a explicarlo más o menos despacio. Lo primero que hay que hacer es derivar e igualar a cero, como para sacar el Q óptimo. Derivar la función de costos y derivarla con respecto a Q e igualar a cero. Entonces, hagamos eso primero. A ver. Ya, entonces, bueno, si andan medio perdido igual, la derivada es esta. Que esta es la que vamos a usar todo el rato, básicamente. X del n más 1. Que como ven, todas son como de partido uno partido X. Esta, bueno, esta es la de siempre. Entonces, cuando lo deriven, les debería dar esto. El Q cuadrado más... No, acá, cuadrado más t partido 2. Y este de acá se va porque no tienen hasta en función de Q. Ya, entonces, tenemos ese. Y ahora, como le dije, hay que igualar a cero, pero eso es para saber si es mínimo o máximo local. O sea, en el fondo, no sabemos si es mínimo o máximo, sabemos que es localmente un mínimo o máximo. Entonces, antes de hacer eso, de igualar a cero, tenemos que
O sea, la segunda derivada, que esto ya es como el curso de, no me acuerdo si era de uno de cálculo, que en el fondo ya ahora tenemos que verlo de nuevo para ver si es un mínimo máximo local, en el fondo. Eh, y entonces, si lo diríamos, debería darle esto. El tiro factorizo el tiro nomás. Bueno, eso. Y tenemos que todos estos, este es positivo, tenemos que este también es positivo, este es positivo y el cubo también es positivo. Entonces, como sabemos que todo ese factor es mayor, mayor a cero en realidad, estamos en la parte como convexa del dominio de la función. Es decir, que tenemos la función y está como así. Y nosotros tenemos Paraguay. Entonces podemos decir que es un máximo local. Entonces sí sería ay, disculpe. Sí sería el cubo óptimo. Ya, entonces, en lo que íbamos, estamos en esta parte que esto lo tenemos que igualar a cero. Cero es igual a menos b por b cuadrado menos q. Estoy copiando nomás sobre. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar el q. Bueno, esto sería, bueno, ya, ya fue, no partido q cuadrado es igual a t partido 2. Ya. Entonces, bueno, y aquí ya lo estamos despejando. Pero sería k partido t. Ya, bueno, ahí dice la raíz al tiro nomás. Ahí, a ver. Ya, bueno, ese sería nuestro Q óptimo, la cantidad de pedir óptima eh, en función a los parámetros asociados. Y eso sería. Bueno, igual este ejercicio, esta parte en específico es bien complicada, pero bueno, esto, como me salió en la prueba a mí, mejor prevenir. Bueno, ahora vamos a ver si desde la empresa proveedora han indicado que existe la opción de cambiar la estructura de coste del pedido, fijando así un costo de adquisición por kilogramo que no dependa de la cantidad de unidades pedidas, lo cual sería de $0.02. Entonces, al tiro me están cambiando el costo de adquisición, $0.02, que antes era de partido Q, pero ahora lo cambiaron. Lo que implicaría una reducción del costo de por una orden en un 50%, que en el fondo es el coste de emisión. Entonces, por enunciado nos están diciendo que el Q va a ser el 50%, que sería Q medio. Determine si el cambio implicaría un aumento o reducción en los tamaños de lotes respecto a él. Ya. Aquí tenemos que calcular de nuevo el Q óptimo, pero ahora podemos usar la fórmula de esta, que en el fondo esta fórmula de acá es simplemente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que es derivar igual a, eso de derivar igual a cero. Entonces, mm, tenemos el Q óptimo. Y bueno, y todos los demás valores son lo mismo, así que no es necesario cambiar. Tenemos que todos, el lambda no cambia porque es la demanda, entonces la ilustración no nos dice que cambie. El K cambia, el K de kilo, que sería ahora Q medios. Y el H nos cambia, a ver, voy a calcularlo, porque el H era A por, a ver, vamos de nuevo al inicio. El H era A por el coste el A por la tasa, que era tasa anual R. Entonces, ahora sería simplemente el H, a ver, sería lo mismo, pero hay que reescribirlo. O sea, sería 0.02 B, que es el coste de adquisición, más el coste de refrigeración que nosotros vimos que va a seguir estando. Entonces,
Entonces ahora nuestro nuevo h lo escribimos acá. Mm, una función. Y este sería nuestro cubo óptimo en este caso. Y teníamos que el cubo anterior es este de acá. Y tenemos que ver cuál es mayor, o este, para ver si en el fondo se reduzca el tamaño del otro. Ah, bueno, aquí puedo simplificar igual. Este con este, por si acaso. Ese cubo óptimo. Acá. Y ahí esta parte igual es complicada, pero tiene un truco, que en el fondo lo que hacen es usar la transitividad. Que si se acuerdan, A, si A es mayor a B que es mayor a C, eso implica que A es mayor a C, y así sucesivamente. Y aquí están haciendo lo mismo. Entonces, tenemos esta expresión de acá. Y queremos llegar a la expresión de acá, que este es el cubo antiguo. El antiguo. Queremos saber cuál es, que si este de acá es menor a este. Entonces tenemos que ir transformándolo, este número, como tal manera para llegar a eso. Y nosotros podemos decir primero que este número de acá, esta expresión de acá, va a ser menor a la misma expresión, o sea, casi la misma, que es lambda acá en raíz partido el t. ¿Y esto por qué lo podemos asumir? Porque el 002b es un valor positivo y t también es un valor positivo, entonces le estamos aumentando el denominador a los dos y, claro, se invierte. Entonces, este sería mayor a este. Y bueno, si quieren lo escribo. A ver, esta parte es complicada. 002 beta más t es sí o sí es mayor a t. En el fondo eso. Y nosotros, como está en el denominador, se invierte. Que en el fondo es que este sea mayor. Y entonces ya sabemos que este es estrictamente menor. A ver, este es estrictamente menor a este. Y ahora lo que tenemos que hacer, acuérdense que queremos llegar a este número de acá. Podemos multiplicarlo por, a ver, ¿qué nos faltaría? No, tenemos que, a ver, bueno, podemos sumarle dentro una raíz de, a ver, aquí adentro, podemos sumarle el lambda beta, como para llegar a este factor que está lambda beta. Y nosotros podemos decir que, sí o sí, a ver, reescribir este número de acá. Lo mismo, por transitividad, bueno, no por transitividad en este caso, pero podemos decir que como este valor es positivo, al sumarle un valor en el numerador, que está arriba, sí o sí va a dar positivo, o sea, sí o sí va a ser mayor. Entonces podemos decir que este número de acá es menor a este, o este de acá es mayor a este. Ya. Entonces, cada vez nos estamos acercando más a este número de acá, repito. Ahora lo que tendríamos que hacer es multiplicar este por la raíz de 2. De fondo. Ahora podemos asegurar que este, y ahora podemos asegurar que si yo esta parte del numerador la multiplico por la raíz de 2, es decir, alfa k más alfa beta, también este número siempre va a ser mayor, dado que este número son positivos todos los que están adentro, ¿no? Ya, bueno, eso mismo. Y aquí ya eh, tenemos que compararlo con este número, que como pueden ver es el mismo número, ¿no? Es que está factorizado de distinta manera. A ver, en el fondo
ese número sería igual a este. A ver, ahí, 2 alfa K más 2 alfa beta partido T, el número que pillamos, que era, bueno, recapitulando, y fuimos usando transitividad y como añadiendo los números, arbitrariamente en realidad, pero siempre siendo las reglas, como de que si yo sumo aquí un número al numerador va a ser mayor, si hay un número mayor en el numerador es porque va a ser menor el número, y así. Y este número es el mismo que este, como pueden ver, solamente que este falta que se multiplique por los factores. Entonces, por transitividad podemos decir que el Q nuevo, que es el Q de acá, es menor al Q antiguo, que es este de acá, que eso es lo que nos preguntan. Que eso tendría que escribir en la prueba. Es decir, que el cambio implicaría un aumento o reducción de los tamaños del lote respecto a B, sí, en efecto, eh, provocaría una reducción del tamaño del lote. Bueno, eso sería. Eh, bueno, voy a hacerlo por dos partes porque ya me estoy quedando sin tiempo y le voy a hacer un video con este ejercicio igual. Eso, igual este ejercicio es como bien complicado, ojalá no se lo pregunten, pero eso. En el fondo tenían que usar la regla de transitividad y compararlo con el cuántico. Y bueno, y calcular el Q9 igual. Eso. Bueno, este es el ejercicio que quedaba, de hoy en día 9, bueno, vamos a leerlo. Inventario uno. La empresa Illuminate se dedica a la importación de luminarias LED desde China. Su producto estrella son las luminarias públicas y esperan este año vender 90 unidades mensuales. Cada vez que se hace un pedido, se incurre en un costo de 21 pesos. Bueno, al tiro nos dicen que tenemos que hacer un pedido de las luminarias. Bueno, voy a seguir leyendo. En un costo de 21 pesos, y el costo anual de almacenamiento es igual a un 20% del valor del producto inventariado. El precio de compra depende del número de luminarias pedidas según la siguiente tabla. Ya nos están diciendo que las luminarias en primer lugar se piden, entonces al momento de diferenciar si es EOQ o EPQ, nosotros sabemos al tiro que es EPQ, o sea EOQ, porque el EOQ lo usamos cuando tenemos que pedir, y el EPQ en cambio lo tenemos que cuando tenemos que producir. Entonces eso es lo primero. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, ahí está ya anotado el EOQ. Ya. Y nos dicen que esperan este año vender 90 unidades mensuales. Ya, entonces nuestro lambda va a ser de la demanda de 90 unidades mensuales, que a su vez, lo voy a pasar al tiro de año, esos son 1080 unidades anuales. Cada vez que se hace un pedido se incurre en un costo de 21 pesos. ¿Ya? Ese es el costo de emisión, que nos manda de 21 pesos. Y el costo anual de mantenimiento es igual a un 20% de valor del producto inventariado. Bueno, el H sería el precio de adquisición, que es eh, por el 0,2 que nos dicen que es el 20% de valor del producto inventariado, que en el fondo sería que el coste de adquisición. El precio de compra depende del número de luminarias pedidas según la siguiente tabla. Bueno, ahí nos dicen que si pedimos menos de 300 luminarias, nos cuesta 10 pesos cada luminaria, después 9,8, después 9,7. Entonces, ahora tenemos que diferenciarlo por los tramos, porque nos preguntan cuál es la cantidad óptima para cada tramo. Vamos primero para el tramo, el menor, que sería Q menor a 300. Entonces, la cantidad óptima es la fórmula esta de Q, que en el fondo es eso, la cantidad óptima. Y para Q menor a 300 nos da que todo esto es igual, pero tenemos que nuestro coste de adquisición es de 10 pesos, sí. Y por lo tanto nuestro H, que depende de la A, sería de 10 por 0,2. En el fondo sería 2. Entonces nuestro Q óptimo para el tramo de Q menor a 300 sería igual a, hay que reemplazar el factor acá, que sería 2 por la demanda, que es 1080, por 21, que es el coste de emisión, partido el H, que en este caso es 2. Y eso les debería dar 150,59. Que en el fondo es como aproximado 151, porque no puedo pedir media luminaria. Y ya, entonces ahí tendríamos el Q óptimo para el caso de Q menor a 300. Ahora tenemos que ir al siguiente tramo, que sería de
caso de 300 menor o igual a Q menor a 500. Ya, aquí tenemos que todos estos datos de acá son los mismos, pero cambia nuestro costo de adquisición. Es decir, que nuestro lambda sigue siendo 1080 unidades anuales. Nuestro K sigue siendo 21 y nuestro A ahora es de 9.8. Y a su vez, como el H está en función de la del costo de adquisición, sería 9.8 por 0.2, que eso es, a ver, 1.96. Y entonces ahora lo mismo, calcular el K óptimo, o sea, el Q de queso óptimo, de acuerdo a esta fórmula. Si no lo ven, eso de ahí, 2 al 2 lambda K partido H. Entonces aquí 2 por el lambda que sigue siendo lo mismo, por el coste de emisión que también sigue siendo el mismo, pero aquí nos cambia el coste de almacenamiento, que por si acaso ya estaba en años, porque nos dicen el costo anual de almacenamiento, entonces todo esto está en años y el lambda igual está en años, entonces no hay problema. Y eso nos da 152.1. Pero ya, nos da la cantidad óptima a pedir para el tramo de 300 a 500, nos da que es 152.1, pero esto no puede ser porque en el fondo nosotros estamos buscando tener entre 300 y 500 para poder tener el descuento correspondiente de 9.8 por unidad. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es acercarnos lo más posible a este número, a este rango en realidad. Y que en este caso nuestro Q óptimo sería 300. Dado que no puedo pedir 152,1 porque no cumple el tramo y por ende no obtendría el descuento. Entonces el número que más se le acerca en este caso sería el 300. Bueno, eso. Y ahora vamos por el último caso, que es de Q mayor o igual a 500. Y sería lo mismo aquí, tenemos todo igual. A ver, voy a copiar esto. Pero cambia el costo de adquisición y el H, como siempre. Y esto les puede, por si acaso, también les puede cambiar, no sé, el K, el costo de emisión, también les puede cambiar, porque no siempre es así. Les puede cambiar como cualquier factor. Así que tienen que estar atentos con eso. Entonces, en este caso, ¿cuánto cuesta? 9.7 pesos. Y aquí sería 9.7. 9.7 por 0.2. 1.94. Y entonces ahora tenemos el Q óptimo. Sería 2 por 1080 por 21. Y aquí es donde cambia 1.94. Entonces esto nos debería dar 152.9. Y aquí lo mismo, no podemos pedir 152.9 porque no cumple la condición de que tiene que ser mayor o igual a 500 del Q. Entonces, aquí lo que hay que hacer es acercarlo de nuevo al número más, el número menor, porque estamos yendo de menos a más en este caso. Y que en este caso sería 500. Entonces, nuestro Q óptimo para ese tramo va a ser 500. Y ahí tendríamos la A lista, cuál es la cantidad óptima para cada tramo. Ahora nos preguntan cuál es la cantidad óptima a pedir. Que en el fondo aquí nos dicen cuál es la cantidad óptima a pedir refiriéndose a los costos. En el fondo, ¿qué opción me conviene pedir? Entonces aquí lo que tienen que hacer, bueno, aquí ya tengo esto. Primero igual por casos. Entonces voy por el caso de Q menor a 300, que nos dio que el Q óptimo era, a ver, el Q óptimo era, ¿dónde está? Aquí está el 151. Y, a ver, voy a llegar y copiar todas estas cosas. Bueno, nos dio que la era 10, el K sigue siendo igual a 21, el H era 2, y creo que no se me olvida nada. No. Y entonces ahora vamos por el cálculo de los costos cuando Q es menor a 300. Y 2 por 1080, que era el lambda. A eso se me olvidó notar.
Todo esto está en anual porque estos son los costes anuales, por si acaso. El coste de emisión que es 21, 1080 partido 300, 151. Aquí me falta espacio, pero estoy repasando simplemente en esta fórmula por si acaso. El H que es 2, 151 partido 2. Y eso debería dar a ver, 11.101.19 pesos. Ese es para el caso de Q menor a 300. Ahora vamos por el caso siguiente, que sería de caso que Q, bueno, está, a ver, está entre 300 a 500 sin incluirlo. Y aquí habíamos sacado, a ver, voy a copiar todos los, esto de acá, no, este no es, este de acá. Habíamos sacado que su óptimo era, a ver, era de 300 en este caso. Entonces ahora tenemos que llegar a reemplazar la fórmula. Que ahora nuestro, cambian hartas cosas, por ejemplo, nuestro coste de adquisición es más barato, que se le da en el fondo como que pidiendo al mayor. El lambda que es 1080, el coste de emisión que es 21, partido lambda Q, que es 1080, partido de los 300, más, más el H que es 1.96, que es 300 partido 2. Ya. Toda esta función me debería dar, a ver, miren, le diría de 1954 pesos. Y entonces, ahora nos faltaría el último caso. El caso de que Q es menor, no, mayor o igual. Que, de que 500. O sea, de que Q es mayor o igual a 500. Y aquí nosotros, bueno, aquí voy a tener que copiar nomás todas las variables. Aquí. Que es todo el rato lo mismo, nomás que cambian pocas cosas, que en el fondo eso sería el cambio. Que principalmente el coste en realidad. Bueno, sí, cambia el coste, en efecto. Entonces, aquí falta algo y el Q, que sería igual a 500, que lo habíamos calculado delante. Entonces acabamos por el opción de costes de nuevo, que la perdí aquí está. Igual en la prueba van a tener este formulario de nuevo, así que pueden ver la fórmula cada rato como yo lo estoy haciendo. Entonces aquí sería el A, 9.7 por 1080 más 21 por 1080 dividido 500 más 1.94 era, sí, 500 partido 2. Ya. Entonces, toda esta función de costes les debería dar 11.006. Ya. Entonces, bueno, aquí tienen los tres costes. Tienen el coste de, a ver, este, que es el caso de menor a 300. Tienen este, que es el caso de 300 a 500, y este que es mayor a 500. Mayor o igual. ¿Y con cuál se queda? Simplemente con el más barato. En este caso pueden ver que el menor es este de acá. Entonces, tienen que escribir que el más conveniente es eh, es de la cantidad óptima a pedir de Q es igual a 300, que era el Q óptimo correspondiente a ese tramo. Y nos están preguntando cuál es la cantidad óptima a pedir y nosotros decimos que es cuando Q vale 300. Porque, bueno, aquí está, porque tiene los costos anuales más baratos.
Ya, entonces, bueno, eso sería este ejercicio.